siempre, muchísimas gracias en nombre del Ateneo Escurialense y del Foro de Literatura. Hoy tenemos un ponente que la mayoría ya le conocemos, pero bueno, es Miguel Ángel Ramos. Miguel Ángel Ramos, economista y aparejador. Y diréis, ¿qué hace aquí un economista y un aparejador dando una charla de literatura? Pues muy sencillo. Aunque sus carreras son técnicas, su amor por las letras, desde que le conozco, que hace muchos años, entre paréntesis, es mi marido, le conozco hace muchos años y siempre ha sido un lector, como se dice, empedernido. Así que le pedí, por favor, tienes que darme la primera charla de este ciclo, que como sabéis es el ciclo de los 50 años, en la época de los 50 en la literatura española. Que no, que tengo mucho trabajo, que tal, pero como yo soy muy cabezona, al final me dijo, bueno, venga, te doy la charla. Se la ha preparado, me imagino que como todas las que él hace, como ya sabéis, lleva el Foro de Economía y yo pues encantada que me presente este nuevo ciclo de literatura. Es el primer trimestre que hoy hablamos de lo que son los años 50 desde un punto de vista literario, arquitectónico y económico. O sea, va a ser... Bueno, ¿por qué la generación de los años 50 y por qué me interesa a mí? Digo, yo decía Massaw que uno es de donde ha estudiado el bachillerato. Y yo creo que uno es de la época en la que ha estudiado el bachillerato. Yo estudié el bachillerato en los años 50. En el año 50 estudié el ingreso en el bachillerato y terminé en el 59. O sea, quiere decir que soy de los años 50. Sin embargo, los autores estos de la generación de los años 50 se les llama también la generación de los niños de la guerra. ¿Por qué? Pues porque eran todos, cuando estalla la guerra civil, eran todos entre 10, 12, 15 años. Habían nacido, o sea, justo antes de la guerra, y entonces por eso también se llama a toda esta generación, se les suele llamar la generación de los niños de la guerra. Con lo cual quiere decirse que no podemos olvidar de dónde venimos, qué había ocurrido, cuáles eran las vivencias que todos ellos habían tenido y cómo se queda reflejada en su obra. Yo cuando se habla, vamos, uno de los autores de esta generación habla de que la historia, dice, voy a coger un texto suyo en el que dice que la historia se compone de la suma de muchas historias, y la suma de muchas historias son las historias de las personas individuales. O sea, porque la historia que estudiamos y que leemos en los grandes libros y en todas las enciclopedias, pues está hablando de los hechos importantes, de las personas importantes, y todos somos de esa generación, todos somos de esas historias, todos tenemos y cada uno tenemos una historia personal que deberíamos poder reflejar y poderla contar, porque la historia de la humanidad se compone de la suma de todas nuestras historias. Este es un concepto importante y por eso bajo este concepto creo que es la preparación de la charla y tal como voy a hablar y cómo influye para todos nosotros. Luego, la segunda parte, o sea, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que, según mi criterio, bueno, ya sabéis que los griegos hablaban de doxa y episteme, o sea, episteme es el conocimiento de la ciencia y doxa son las opiniones de cada una de las personas. Bueno, pues voy a utilizar mi opinión, y mi opinión es que los años 50 son
esa década es la que se produce un giro absoluto. Es como la bisagra de las ventanas y eso es un giro absoluto en la historia de España. O sea, ya nos hemos olvidado de la generación del 98, nos hemos olvidado del imperio y además nos hemos olvidado hasta casi de que éramos una civilización y una nación porque veníamos de una guerra civil. Y entonces decíamos, y realmente seguimos o podemos llamarnos nación y podemos llamar sociedad, sociedad en convivencia. Bueno, pues esto se va a desarrollar durante esos años 50 y es importante tener en cuenta que toda esa transformación es para mí es el eje sobre el que gira la historia de España moderna. Voy a empezar a modo de metáfora y voy a empezar con una metáfora a base de geometría. Yo ya he dicho a mi mujer que si yo iba a hablar de arquitectura, no voy a hablar de arquitectura. Hablaré de otras cosas relacionadas, pero no de arquitectura. En cualquier caso, sí, esta metáfora sí que me sirve, porque los elementos que entran en la arquitectura, desde el punto, la línea, la figura geométrica, etcétera, que estamos viendo, me sirve de apoyo para saber a dónde se llega. Los números, las mediciones y demás dentro de la geometría. Y nos llega hasta las figuras geométricas y el volumen también de las figuras geométricas. Y cómo la naturaleza está utilizando la geometría para la vivencia y para el desarrollo de la naturaleza. Con todos esos elementos se puede construir lo que estamos viendo, la geometría, la belleza, la armonía dentro de nuestra vivencia. Podemos ver las cosas hermosas que ha desarrollado la geometría con esos elementos geométricos del punto, la línea y las figuras de la naturaleza. Aquí estamos viendo el desarrollo de las células también con elementos geométricos y hasta la forma de. Bueno, pero yo lo que quiero ver es hasta dónde llegamos con todo esto para saber por qué utilizo la metáfora de esta imagen. Y es porque, igual que estamos utilizando elementos, las sociedades, la historia se forma a base de los elementos y de los componentes que hay, empezando por los individuos, siguiendo luego después por las instituciones, como es la familia, la tribu, el pueblo, la ciudad, la polis, etcétera. Y así se constituyen las naciones, a base del comportamiento de todos esos elementos. Y entonces, por eso yo lo llamo, utilizo esta metáfora para saber hasta dónde llegamos, hasta dónde puede llegar la sociedad con el desarrollo y el componente de sus elementos. Y son los números, los patterns o como se traduce exactamente los modelos y cómo forma la numerología, y diríamos, con los elementos formaríamos la sociología. Y la sociología es importante tener en cuenta ahora cuáles son los métodos del conocimiento humano. Y empezamos porque, según Locke,
que es el que empezó a hablar de teorías del conocimiento, pues habla que el conocimiento humano entra de dos formas. Una, por las sensaciones, por los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que nos afecta con el calor, con la temperatura. Y luego después con la reflexión, es decir, cómo nuestro cerebro pensando, después de haber recibido las sensaciones, elabora las ideas, los conceptos y las componentes dentro de la propia sociedad. Pero se necesita una serie de información externa añadida, además de lo que esto que decía John Locke, y entonces la información externa nos viene de la historiografía, y fijaros que hablo de la historiografía, no de la historia, porque la historiografía es lo que escriben los historiadores, y eso es lo que realmente nos sirve para aprender. Es que no me gusta a mí hablar de la historia con mayúscula, porque creo que la historia es la convivencia o el desarrollo de la sociedad, más que hablar de historia como desarrollo de esa sociedad. La historiografía es la que han escrito los historiadores, la estadística son todos los datos que han ocurrido y de todas las cosas y todos los acontecimientos, lo que nos cuentan los personajes que vivieron los hechos. Y en este caso, estamos hablando de la generación de los 50 porque lo que nos cuentan los escritores, los novelistas, poetas, dramaturgos y periodistas. Es importante tener todo esto en cuenta por una razón, o sea, vamos a hablar de la sociedad en la que se estaba viviendo y los medios de comunicación oficiales pues eran muy limitados y muy cortados con todas las censuras que se daban en la época. Entonces, no nos basta para conocer lo que ocurría y los acontecimientos y las vivencias de la gente con lo que nos decían los medios de comunicación, sino que teníamos que ir a profundizar y a saber qué es lo que pensaban los individuos, y eso es lo que nos van a contar los novelistas y los poetas, que os he dejado por ahí unas cuantas hojas con bibliografía, pero me estaba diciendo que ha localizado ahí en Internet buscando por escritores de los años 50, y hay muchos más de los que aparecen en esta bibliografía. Pero estos ya ha dicho mi mujer que se van a tratar a lo largo de la época esta del foro este de la generación de los 50, pues se van a hablar de unos cuantos nada más, pero de todos es imposible porque son muchísimos. Sin embargo, que sepáis que tanto los que yo he puesto ahí en esa bibliografía como los que se pueden localizar en Internet, pues se puede saber la gran cantidad de autores que son, podemos decir, casi imprescindibles para saber cómo se vivía en los años 50. Y es de lo que vamos a hablar, hoy. Y entonces empiezo con el índice, el primero voy a hablar a modo de introducción, luego después algunos de los hechos de la realidad que se está analizada, de esa época, hechos decisivos en el proceso social de transformación que se produce en esos años, testimonio y opciones de los intelectuales ante esos hechos, y luego poetas de una lírica personal. Y me interesa hablar de los poetas porque hay de aquel país que no tiene poetas, porque los poetas son los que transmiten la lírica de nuestras vidas, de sus propias vidas, que nos sirve para entender muchas de las historias personales de la gente, sobre todo de los autores y de los personajes que les rodean. Bien, a modo de introducción, hablo de las claves para una inicialización en la sociedad de esa época. Y digo, era una sociedad cerrada y estática, una sociedad de emigrantes y desarraigada,
y una sociedad dentro de un proceso de urbanismo acelerado y tardío, tardío con respecto al resto de países de Europa. El método de trabajo que estoy llevando a cabo consiste en utilizar las estadísticas, por un lado, cuyo origen es oficial pero no difundido, y utilizar las opiniones de aquellos que se sienten movidos a explicar sus puntos de vista de forma restringida, aunque con voluntad de testimonio. Quiero decir con esto de forma restringida en el sentido que cuando leemos a cualquiera de los autores, pues son sus opiniones, sus visiones, sus interpretaciones de la realidad. Tampoco podemos tomar las interpretaciones de la realidad de cada uno de los autores porque eran sus interpretaciones de la vida. Entonces, lo que sí que nos podríamos enterar de cómo funcionaba si leíamos una cantidad de autores totalmente muy complejo, porque es que tenemos autores de derechas, de izquierdas, progresistas, conservadores, etcétera, etcétera. Hay de todo. Y entonces todos tenían unas interpretaciones de la sociedad, unas visiones y una realidad diferente. Pero ya decimos que la historia es la suma de las historias. Entonces, cuantas más verdades, o sea, nos interesa saber cuál es la verdad de cada uno de ellos, aunque yo ya lo he dicho otras veces que la verdad no existe, porque existen las verdades de cada uno. La verdad absoluta no existe. Esta es una opinión mía y otra interpretación mía de la sociedad y de las vivencias. Quizá nuestra ambición debería llegar a conocer cuantas más verdades fueran posibles. Entonces, por eso podemos hablar de muchos autores, no solo de un autor, no solo de una interpretación, sino de muchas interpretaciones, sin ocultar ninguna de las interpretaciones. Con esto, pues podríamos hablar de que con esto hemos dado inicio a lo que es la inicialización, la de la sociedad cerrada y estática. Vamos a ver ahora por qué se había producido, pues como consecuencia, ya he dicho antes, que una de las cosas que estamos hablando de los niños de la guerra, pues una cosa que no podemos olvidar es que nosotros veníamos, este país, aunque los que hemos nacido después de la guerra, pero yo nací en el 42, quiere decirse que no tan lejos, pero bueno. Pero, sin embargo, influyó todo ese trasfondo de la guerra civil, está detrás de las vivencias de todos los que en aquellos tiempos en esos años estábamos en esta sociedad, en este mundo, en este país. Luego, la visión de la guerra la vamos a encontrar en todos los autores. Yo, en la portada del cartel he puesto este autor, que es Juan Benet, y habla de otoño en Madrid hacia 1950. Y está hablando, son 4 ensayos que él mete en esta obra, que no se publican hasta el año 78, porque él había escrito todos esos 4 ensayos y los había publicado en distintas revistas, en distintas publicaciones, pero no se habían difundido suficientemente. En el año 78 lo hace la Comunidad de Madrid, que es, lo edita la Comunidad de Madrid, que es cuando estaba Joaquín Leguina de presidente de la Comunidad de Madrid. O sea que quiero decir que hay que entender estas cosas también. Pasaríamos a hablar de algunos de los hechos de la realidad lo primero que hablo es de este proceso de acumulación generado en la agricultura. Va a producirse, vais a ver que muchas de las cosas son de sociología, porque este es el tema mío de mi tesis doctoral, que nunca la he llegado a terminar, ni a publicar, ni a leer en ningún sitio, pero es que mi tesis doctoral es la transformación urbanística de España en esta época, desde el año 1950 en adelante. Y entonces el proceso de acumulación generado en la agricultura es un fenómeno que ocurre
como consecuencia de la segunda, vamos, de otra cosa, ay, es que viene después, en otro, de la emigración que salen de todos los pueblos y el abandono de cantidad de gente de los pueblos. Ahora se habla de la España, la península, esto, como dice, ¿eh? Vaciada, la península vaciada, pero gracias a a ese vaciamiento de la población excedente que había en los pueblos, se puede producir un incremento de productividad de la agricultura. Y ese incremento de productividad de la agricultura se produce en los pueblos con la población, la población que queda allí y con un incremento, aparte de las políticas de precios de la agricultura proteccionistas que se hacen durante todo este periodo, pues hace una generación de rentas importante en la agricultura. Que esta acumulación de rentas, sin embargo, está generada en el campo y en los pueblos, pero está trasladada a las ciudades mediante las sucursales bancarias que están en los pueblos, porque allí recogen las rentas generadas y las llevan a las ciudades, que es donde se invierte. Vamos, todo el proceso de inversión y de desarrollo que se va a generar a partir de esta época, pues va a surgir de ese incremento de la acumulación de la renta en la agricultura. Eso también lleva a una modificación de la distribución regional de la renta, porque no es igual toda España. Ahora veremos unas imágenes luego y vamos a ver en qué partes, de dónde venían y dónde iba la emigración. La emigración que salía de los pueblos, ¿a dónde se iba? Se iba a las ciudades. ¿A qué ciudades? Entonces hay una distribución regional de la renta, una modificación grandísima. Hay que hacer en ese periodo un esfuerzo inversor en infraestructuras que no existían porque no habían existido antes y muchas de ellas se habían destruido durante la guerra, y todo esto hay que hacer un esfuerzo inversor en infraestructuras que la sociedad va a tener que pagarlo, o sea, de alguna forma. Hay un esfuerzo de la capacitación y formación de la población. Hay un intento de la formación profesional y la formación de las escuelas y de los institutos de formación profesional, pues se van a desarrollar en estos periodos. Y otro de los aspectos importantes es la dependencia militar y política de Estados Unidos. Va a ser definitiva porque va a ser en estos años 50 cuando se va a firmar el acuerdo con Washington y con Eisenhower, que viene a España inclusive y hace un paseo triunfal. Bien, voy ahora a poner las imágenes. Este es el tipo de casas que son reconstrucción de los pueblos que se habían destruido durante la guerra, y esto fue un instituto de reforma total, y se crean las nuevas construcciones y se crean hasta nuevos pueblos, porque hay que buscar en las instalaciones en sitios diferentes al haber cambiado también las estructuras de la agricultura. El empleo, este es importante ver, porque he dicho que iba a utilizar estadísticas, porque creo que, fijaros que esta columna primera, la primera columna que pone es el tanto por ciento de empleo con respecto al total de la población. En 1940 solamente trabajaban el 34,6%. En el año 50 sube al 37,1% y en el 60 llegamos al 38,1%. Bueno, vemos también cómo los sectores primarios, que es la agricultura y ganadería, por un lado, pesca, agricultura y ganadería,
el secundario, que es la industria, y el sector terciario, pues son los servicios. También cómo evoluciona. Y entonces vemos que en los años 40 estaba más del 50% estaba en el sector agrícola. Este sector vemos que va disminuyendo, en el 50 ya pasa al 47, al 39 el 21 y ahora llegaríamos a nuestras épocas que solamente es el 5%. O sea que en el secundario, sin embargo, pues va subiendo, el 22% de la población primero vivía de la industria, el 26, el 33, el 37 que va subiendo. Y en el terciario es un sector que va a ser nuevo porque hasta entonces no existía, nada más que en el área de la administración pública y en comercios y el transporte, alguna cosa de esta, ¿no? O sea que, bien, todo esto vemos la distribución del empleo, pero hay un dato que es importantísimo a tener en cuenta, cómo evoluciona. Esta línea negra representa el poder adquisitivo de los salarios o de las rentas medias en aquellos tiempos. Y hay que tener en cuenta que hasta el año 51 baja la renta que había la renta que había antes de la guerra era de este orden, del orden de lo que en el 60, en el 63 es cuando se vuelve, hasta el año 63, no se vuelve a recuperar el poder adquisitivo que se tenía antes de la guerra. Y estamos hablando del 63, del 36 al 63, fijaros lo que se ha perdido. O sea, este bache es importante tenerlo en cuenta porque este bache lo tuvimos que vivir todos, los que ganaron la guerra y los que la perdieron, todos, porque el salario de aquí era en el año 51 era menos del 50% del que había antes de la guerra. Es verdad que va a subir el poder adquisitivo, fijaros, hasta el año 70 se multiplica por 5 casi, o sea que quiere decirse que el proceso va a ser positivo, pero que sepamos de dónde partíamos, porque los que vivíamos en esa época estábamos sufriendo los inconvenientes de esas pérdidas tan grandes. Y digo los que vivíamos, porque yo sí vivía. En el 51 yo ya estaba ya en segundo, tercero de bachillerato. O sea que... Hechos decisivos en el proceso social de transformación. Pues lo primero dicho, el proceso de migración. Hay una migración gigantesca que se sale. Primero se salen de los pueblos a las capitales y luego de las capitales pequeñas a las capitales grandes. Luego vamos a ver en dónde se concentra una cosa y otra. Hay un crecimiento e implementación del chabolismo. ¿Por qué? Pues porque se llegaba a las ciudades, la gente que llegaba hasta las ciudades, no había viviendas para la gente. Toda la gente que venía de los pueblos a Madrid, por ejemplo, pues ahora lo vamos a ver en las imágenes, pues en dónde se alojaban si no había viviendas. Aparte de que existiesen en aquellos tiempos existían mucho las pensiones y se vivían en habitaciones y había, pero esos eran los que tenían poderes económicos, los que no tenían poderes para pagar una pensión no podían ni vivir siquiera en la pensión, tenían que irse a vivir a una chabola que tenían que construírsela, primera historia. Empieza, como consecuencia de esa falta de viviendas, pues empieza un proceso de urbanización intensa, porque hay mucha gente que llega a las ciudades, es un proceso de urbanización. Sin embargo, consecuencia, la falta de puestos de trabajo es primero porque la gente había salido de los pueblos y había vuelto a las ciudades, pero cuando llega a las ciudades sigue habiendo falta de trabajo. Se necesita hacer emigración al extranjero.
Luego también lo vamos a ver los datos porque llegamos hasta, en los años estos 50 y 60, llegaron a salir 3 millones de migrantes de España. 3 millones que fueron a vivir a los pueblos, a los países europeos. Luego, vamos a ver, que tenía, todas las cosas estas tenían su parte positiva y su parte negativa. Ya he dicho que el incremento de las rentas de la tierra, es consecuencia de la emigración de la gente que sobraba y no trabajaba en los pueblos. Al no trabajar, pues se venía a las ciudades. Entonces, en los pueblos podían tener una productividad y una producción mayor. También el hecho de salir, los emigrantes que salen a Europa, decimos salen a Europa, pero es que los emigrantes que salen a Europa luego después mandan los sueldos, se los mandan a sus familiares aquí a España, y gracias a ese es uno de los puntos importantes que va a servir para saldar el balance comercial que teníamos, un balance comercial muy negativo porque nos faltaban muchos productos y había muchísimas importaciones que había que pagar. Pues había que pagarlos con, pues, estos que mandan, por ejemplo, ellos son unos de los que consiguen equilibrar o subir el nivel de la balanza. Hay un aislamiento con el exterior europeo. Nosotros cuando acaba, durante la segunda, vamos, después de la guerra nuestra, automáticamente, desde abril a septiembre, en septiembre del 39 estalla la guerra mundial, y automáticamente nosotros estamos sufriendo también esas consecuencias de la guerra mundial. Pero cuando acaba la guerra mundial, resulta que, como durante la guerra civil, pues Franco había tomado partido había sido, había tenido ayudas de Alemania y de Italia, pues los ganadores de la guerra mundial nos aislaron de todo, vamos, de todo el mundo, no solo de Europa. Nos aislaron porque nos echaron hasta de la comunidad, hasta de la ONU. Nos echaron de la ONU. O sea, estuvimos aislados. Había muy pocos países en todo el mundo que comerciaban con España. Nosotros no podíamos importar productos porque no había comercio. Estamos aislados. Esto llega a una necesidad de hacer un racionamiento que dura hasta los años 50. Yo, en el año 51 y 52, no, el 51, yo he ido a las colas de las panaderías a comprar el pan con con las cartillas de racionamiento. También también tenía que ir con mi padre a casa de los extraperlistas a comprar los productos alimenticios por vía extraperlo. Y he visto en el mercado de maravillas a las extraperlistas que iban vestidas con unos trajes negros hasta el suelo, y todas parecía que estaban embarazadas. Y no es que estaban embarazadas, es que debajo de los trajes negros llevaban todos los productos que iban a vender de extraperlo en el mercado oficial. ¿Qué pasaba? Un día que las vi salir, salían todas corriendo, y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que es que venía la policía y iba detrás de ellas para cogerlas. Quiero decir que todo esto lo hemos vivido y lo hemos visto. Había una falta de energía eléctrica y petrolífera. Y eso, el apagón este que sufrimos hace un mes o 2 meses, era un apagón diario, todos los días del año, unas horas del año, había apagones en Madrid y en todas las ciudades. No había suficiente generación de electricidad entonces, ni ecológica ni no ecológica. Por eso siempre se ha hablado de la construcción de pantanos que hizo Franco, porque claro, se necesitaban hacer pantanos para hacer generación de electricidad. O sea, y eso que fue una de las inversiones en infraestructura de los que hablábamos antes.
Y en cuanto a la petrolífera, pues pasaba tres cuartos lo mismo. Si no podíamos comprar en el exterior porque estábamos aislados, nosotros no teníamos petróleo aquí en España. Y si no teníamos petróleo, no podíamos, o sea, era dificilísimo conseguir la gasolina. Quiero decir que hay más cosas que luego después yo también he vivido, porque en los años sesenta y tantos, que ya están trabajando, yo he tenido que ir a los puertos de Almería y de Málaga a comprar en los barcos, hasta en barcos rusos. Hemos comprado cemento de extraperlo en los años sesenta y tantos. Hay un apunte aquí, es el intervencionismo del Estado en la economía, y es la creación del INI. Se crea también en los años cuarenta y tantos, 42, me parece, 43, se crea el INI, porque es que no había industria. Las industrias ni habían existido antes y habían desaparecido las pocas que había habido. Y pensar que no había, pues una de las cosas que hubo en la guerra, pues por ejemplo, si hablamos de Barcelona, pues el sector textil, que era una de las industrias importantes de España antes de la guerra, pues el sector textil desapareció, los empresarios habían desaparecido y los trabajadores estaban, la mayoría estaban, o se habían estado en los sindicatos, pues estaban en campos de concentración a lo mejor. Hasta yo también he visto salir a gente en Zaragoza en concreto, salir a las filas de gente que iban los detenidos que venían de un campo de concentración y los iban a trasladar a otro. Lo de Cansa no se crea entonces, porque Cansa se creó en tiempo de Calvo Sotelo, cuando en la dictadura de Primo de Rivera, pero gracias a Cansa existía la única fórmula para poder o sea, obtener petróleo, pues existía la comercialización estatal desde la compañía de Cansa. Y por último, en esta línea hablo de una sociedad individualista y poco informada. Son dos cosas distintas, pero que están muy relacionadas. Individualista porque no estaban permitidas las asociaciones ni las reuniones masivas, y entonces pues cada uno tenía que moverse de forma individual. Es verdad que siempre, vamos, e incluso también nos habla Juan Benet, pues que iba mucho a las reuniones que tenía con Pío Baroja, en la casa de Pío Baroja, que es una de los textos que hay en el libro este, que se llama Barojiana. Entonces él iba a las charlas allí, pero si el número de gente era un número determinado, había que pedir autorización al Ministerio de la Gobernación para poder tener las reuniones. Y si no tenías la autorización, no había posibilidad de tenerlo. Eso, llegamos a la situación de individualista. Y lo de informada, pues lo que he dicho antes, los medios de comunicación estaban controlados por el Estado, y entonces se decía lo que quería decir el Estado y nada más que lo que quería decir el Estado. No estábamos informados de todo lo que pasaba. Inclusive durante la Guerra Mundial, todos los periódicos se estaba tratando de la información de la Guerra Mundial, pero aquí se conocía la información que los alemanes y los italianos nos trasladaban. No sabíamos el resto de informaciones, a pesar de que durante la Guerra Mundial estuvieron las embajadas de todos los países. Cuando nos echan de la ONU, es cuando desaparecen las embajadas. O sea, que muchas embajadas, no todas las embajadas. Hay muchos que embajadas que a pesar de no tener embajador, sin embargo, seguían funcionando. O sea que este es un plano de lo que era Madrid en el año 44, que es un plano del Instituto Geográfico y Catastral, y mirar dónde terminaba. Esto en mancha roja clarita que se ve ahí en medio es el Retiro.
Madrid terminaba en el Retiro. Nuestro doctor Esquerdo no existía. Y quien dice eso, pues dice todo lo demás. Estas otras que vemos aquí ahora, luego después lo vamos a ver, todo esto son Hortaleza, Canillas, Chamartín, Vallecas, todos los pueblos que están a los alrededores, ya digo, eran los pueblos. Madrid era solamente eso. Prácticamente era, era un cuadrado de 3 por 3 kilómetros, de 9 kilómetros, quitando el barrio de Tetuán que salía hacia arriba, todo lo demás estaba dentro de un cuadrado muy pequeño. Esta es una fotografía de las chabolas, de una ciudad de chabolas, una de ellas, de todas estas, porque ahora vamos a ver todas las que había. Yo siempre cuando veo estas fotografías me acuerdo de un programa que oíamos entonces, en aquellos tiempos, por la radio. En aquellos tiempos no había televisión, solamente había radio, y había un programa que se llamaba Amarrosa. No sé si los que tienen más edades se acuerdan de él. Y es que Amarrosa era la vida de la gente en un barrio de estos. Y la gente que vivía en estas chabolas, pues eran gente de los pueblos, no eran ni kinky, ni gitanos, ni nada de eso, como podía pensarse luego después. Pero era gente que venía de un pueblo y lo primero que tenía que hacer era buscar los ladrillos para construirse su casa, su chabola. Una de las obras que yo cito aquí es la de Tiempos de Silencio de José Luis, bueno, estaba por aquí, Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio, y es toda la historia que ocurre porque el personaje de la novela es un médico que está trabajando en investigación, en investigación, y entonces está utilizando las ratas y los ratones para poder hacer investigaciones, y tiene que ir a las chabolas a recoger las ratas y los ratones para luego. No voy a contarlo y merece la pena leerse a Tiempos de Silencio. Este es otro barrio, otra fotografía de otro barrio. Fijaros que allí estaba una carretera, esto yo creo que es la carretera de Andalucía, y se veían cuando entrabas por cualquiera de las carreteras principales de entrada a Madrid, entrabas y tenías las chabolas lo primero. Fijaros, aquí están los puntos negros, o sea, Madrid, la zona de central, y todos estos puntos negros pues son la zona de chabolas. Fuencarral, Hortaleza, Canillas, el barrio de la Concepción, vamos, la Concepción, que luego habría el barrio de la Concepción, La Lipa, San Blas, Palomeras, Entrevías, San Cristóbal, bueno, Horcasitas, Almendrales y Caño Roto. También estaba las chabolas pegadas a lo largo del Manzanares. Este era el Manzanares, y ahí está Manzanares, que pone ahí, también era una zona de chabolas. Todos estos son los puntos de chabolismo que se ha calculado por alguien. No hay unos datos fiables porque las chabolas podían aparecer de la noche a la mañana y nadie podía andar contándolas. Pero se ha calculado que en Madrid habría del orden de 800.000 chabolas. Quien dice Madrid dice Barcelona. Barcelona, en el Montjuïc, era todo un monte de chabolas, donde ahora es el gran parque de Montjuïc y donde se hicieron las Olimpiadas y demás. Todo eso era una zona de chabolas. Ahora veremos también en otros sitios de donde se producía, también hubo chabolas en el País Vasco, en Bilbao y en Valencia inclusive. ¿Eso que llevaba? Obligó al Estado pues, a hacer construcciones e intervenciones para ir eliminando todas estas chabolas e ir construyendo. Y todos estos puntos negros son actuaciones estatales
que se hacen pues son de grupos de vivienda, de poblados dirigidos de renta limitada, barriadas del Instituto Nacional de la Vivienda, poblados dirigidos de viviendas subvencionadas, poblados mínimos de absorción y grupos del hogar del empleado y unidades vecinales de absorción. También aquí sindicatos, también, por ejemplo, en San Blas tuvo unas actuaciones, todas las casas de San Blas las construye los sindicatos que se habían creado entonces. Estos son viviendas nuevas que se tienen que construir dar vivienda a los trabajadores. Se llamaban viviendas para los trabajadores. Estas viviendas están en la prolongación de la Castellana, cerca de la Plaza de Castilla o más allá de la Plaza de Castilla. Más allá de la Plaza de Castilla. Y están todavía. O sea, sí, estas también las hizo la obra sindical. ¿Y qué hacían? Pues hacían los grupos de construcción que se estaban construyendo, servían para tapar desde las entradas de la carretera que no se vieran las chabolas. Y era como un parapeto para que no se vieran las chabolas. Y este es el cartel que aparecía en todas las promociones del Ministerio de la Vivienda, que ya se creó, y esta la ley es de julio de 1954. Eso todavía se podrían ver, aunque ya muchas de ellas, de estas viviendas, eran del Instituto Nacional de la Vivienda, muchas de ellas han desaparecido porque ¿cómo se dice? No se han hundido, están de pie, pero que ya se han descalificado. El índice de urbanización y el desarrollo económico también vemos cómo se va a ir produciendo. Y entonces el índice de urbanización vemos que aumenta del 32,20 hasta el 50, que sube el 52,07. El índice de urbanización representaba la población que estaba en ciudades de más de 10.000 habitantes. Se consideraba que era urbano un pueblo que tenía más de 10.000 habitantes. En aquellos tiempos ni el Escorial ni San Lorenzo tenían esa población, quiere decirse que no eran urbanas. Y como la renta disponible per cápita va subiendo conforme aumenta el nivel de urbanización. Este es un proceso importante, saber que la renta disponible está expresada en dólares constantes de 1955. Pero bueno, que cómo sube la renta conforme se va creciendo la urbanización. Aquí vemos lo mismo, y esto en cuanto a las ciudades de 10.000 a 20.000 habitantes, es el tamaño de las ciudades, de 20.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000, de 100.000 a 500.000 y 500.000 y más, que solamente había dos ciudades en España de más de 500.000 en aquellos tiempos. Bueno. Esto es para ver, y esto es este gráfico de aquí de la izquierda, el que podéis ver, el que tiene cuadraditos, era la zona a donde iban los emigrantes de los pueblos. La zona blanca es de donde salían los emigrantes. Y esta zona triangular de aquí y la zona de Asturias y Cantabria y norte de Burgos, pues estas eran de población permanente, no había tanto movimiento. Pero de Galicia, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Andalucía, era de donde salían todos los emigrantes para concentrarse en esta zona de aquí. Bien, entonces llegaríamos ya ¿cuál es el testimonio y opciones de los intelectuales?
Y lo primero fijaros, he puesto 3 capítulos: una generación expectante, diversas opciones para vivir y expresarse, y escuelas, digo, las escuelas de escritores eran, aunque no eran todos los escritores eran de esa zona, pero eran fundamentalmente eran de estos 3 sitios: la Escuela de Madrid, la Escuela de Barcelona y la Escuela de Salamanca. Si lo vais a ver, pues, por ejemplo, Carmen Mantigaite y Rafael Sánchez Ferlós, eso eran de Salamanca, pues Juan Benet estaba de Barcelona. De Madrid había también Luis Martín de los Santos, Juan Benet, Jesús Fernández Santos. Ignacio Aldecoa era vasco, pero y su mujer, que luego después Josefina Aldecoa, que no se llamaba no se llamaba Aldecoa, se llamaba Rodríguez, pues Josefina Rodríguez, luego Josefina Aldecoa, que se pone el apellido de su marido cuando se murió él, porque se murió en un accidente de tráfico. Bueno, pues también estos son, aunque eran de Bilbao, pero sin embargo también eran de la escuela dentro de Madrid. Bien, yo había traído algunos textos, no sé si me va a dar tiempo de leer todo porque vamos de tiempo muy regular. Esto lo que dice el que hace el prólogo de este libro es, espérate Antonio Martínez Sarrión, y está hablando de Juan Benet. Juan Benet era un ingeniero de caminos que, como decía, opciones para vivir y expresarse, él utiliza la escritura y escribe muchísimas obras precisamente para vivir y expresarse libremente. Y entonces hace una creatividad importante. Y entonces quiero contar, o sea, leer esto: el sentido de la ética de los tipos humanos de los que escribió Benet, que abarcan a sus seres de ficción eminentes, como a las personas de carne y hueso que más admiró o le importaron. Y él está hablando, en este caso estoy pensando en Dionisio Ridruejo, en el pintor Caneja, de maneras de ser e ideologías diferentes. Poseía invariablemente un denominador común, cuya médula ha sintetizado Félix de Azúa, considerándola motivo central de toda la obra, y es la fidelidad y la entereza con la que algunos hombres y casi todas las mujeres sobreviven a su propia destrucción. Texto de Juan Benet. En cuanto dice que este libro está dedicado a cuatro temas. Uno es barogiana, hablando de las reuniones en casa de Pío Baroja. Luego, la última es la de Luis Martín Santos, porque le dedica un ensayo a él nada más, el que hemos hablado, de Tiempos de Silencio. Y median 14 años en los cuales he producido la mayor parte de mi obra literaria, dice. Estos, para el oído moderno, estos son ya textos de Juan Benet. Dice: para el oído moderno, Baroja es el mejor altavoz de toda la ridiculez de cierta retórica castellana, sobre todo la de sus contemporáneos, el más riguroso patrón con el que medir las ínfulas de la épica moderna, el fiel contraste de la novela española del siglo XX, y tal vez también el tronco de que tendrán que partir las ramas de la narrativa que él mismo pudo. Está hablando de Baroja, porque él acudía a todas estas reuniones, y él acudía pues casi como un aprendiz, porque entonces estaba estudiando los cursos de doctorado para poder terminar la carrera, y mientras estaba de estudiante iba a las reuniones en casa de Pío Baroja. Pío Baroja tiene una trilogía de la Guerra Civil que merece, todos deberíamos leerla, porque creo que así sepamos lo que significa una guerra civil dentro de un país.
porque Pío Baroja lo expresa de una forma francamente cruel vamos, cruel no, cruel, él no era cruel, cruel era lo que estaba ocurriendo, pero muy, muy drástico. Bueno, no voy a hablar más de esto porque si no, no me va a dar tiempo de seguir en lo siguiente. Fijaros, aquí hay unas fotografías de costumbristas de la época, desde el carro. Esto corresponden, estos están publicados en este estudio que se hace en el Ayuntamiento de Madrid. Se hace en el año 78 también. Y se hace un estudio urbanístico desde 1940 a 1980, pero, y entonces aparte de aquí, y mirar, todas estas son imágenes, y estas son imágenes de los años 50. O sea, podíamos ver a la señora fregando con el fregadero en la calle, llevando al niño este montadito en el coche, los carros con burros. Los que recogían, entonces los ayuntamientos no tenían camiones para recoger de basura, los que recogían las basuras en Madrid eran gente individual y particular que los recogía en carros con caballos y con mulas como estos. Y yo los he visto, o sea, los he visto durante mucho tiempo. La imagen de aquí, esto es la Moncloa. Ahora está lleno de edificios, pero fijaros que era una explanada a la entrada de Madrid que se utilizaba pues para poner el circo. Y importante aquí en esta otra es el Estadio Santiago Bernabéu sin terminar todavía, pues estaba sin terminar, como se puede ver, y mira dónde está el autobús, ese es la Castellana. O sea, entre medias. Bueno, en cualquier caso aquí se ve todo lo que había enfrente del campo de Santiago Bernabéu. Entonces no se había empezado todavía ninguna construcción. Estaban empezando, yo he visto empezar a hacer los primeros cimientos de las casas que están ahora que son altas alrededor, pero estaban hechos los hoyos para la cimentación. Entonces no había nada. Y no sé si os acordáis de una película que era de los tramposos que era Tony Leblanc y eso, y se desarrollaba en estos campos que había chabolas también en estos campos, enfrente del Santiago Bernabéu. Y ahora quería pasar a ver a tratar el tema este de la lírica, de los poetas, porque creo que los poetas son importantes porque la lírica personal entra, o sea, se desarrolla entre la destrucción y el desencanto. El desencanto de la vida, o sea que, fijaros. Yo me acuerdo de una película que se llama El desencanto y eran los hijos y la mujer un poeta de Panero, de Leopoldo Panero. Y claro, le pone en la película del desencanto, yo salí con una tristeza. Digo, si mis hijos y mi mujer, si yo me muero, me tratan así, vamos, yo es que no sé para qué coño hubiera nacido. O sea, prefería no haber nacido. Y ese por culpa del desencanto. Los hijos luego después fue tremendo, porque la vida ahí terminaron, uno era esquizofrénico, otro paranoico y otro drogadicto. O sea, eran drogadictos, eran los tres. Bien, el bálsamo que permite la supervivencia está en la lírica de la poesía que dice. Y se trata la contradicción entre un proyecto social en un tiempo sin proyecto individual. Es decir, teóricamente el Estado tenía un proyecto social, pero el proyecto individual de cada uno se lo tenía que ir fabricando. Y digo individualismo con sentido. ¿Por qué? Bueno, ya que mientras no sea colectivo el tema, pues individualismo con sentido está bien. Con una concepción de una sociedad
mediante la fórmula del desarrollo individual. El proyecto que cada uno nos íbamos construyendo era nuestro desarrollo personal. Bien, yo voy a leeros una poesía para... Es una poesía para que entendamos esta idea. Y es de Ángel González y se titula En ti me quedo. De vuelta de una gloria inexistente, después de haber avanzado un paso hacia ella, retrocedo a velocidad indecible, alegre casi como quien dobla la esquina de la calle donde hay una reyerta, llorando avergonzado como el adolescente hijo de viuda, sexagenaria y pobre, expulsado de la academia vespertina en la que era becario. Estoy aquí, donde yo siempre estuve, donde apenas hay sitio para mantenerse erguido. La soledad es un farol certeramente apedreado. Sobre ella me apago. La esperanza es el quicio de una puerta de la casa que fue desarraigada de sus cimientos por los huracanes. Quicio, resquicio por donde entro y salgo. Cuando paso del nunca me quisiste al todavía te odio, del tampoco me escuchas al también yo me callo, del todo me hace daño, al nada me lastima. No importa, sin embargo. Los aviones a propulsión a chorro salvan rápidamente la distancia que separan Tokio de Copenhague, pero con más rapidez todavía me desplazo yo a un punto situado a 10 centímetros de mí mismo. Deprisa, muy deprisa, en un abrir y cerrar de ojos, en solo una 10 milésima de segundo, lo cual supone una velocidad media de 70 kilómetros por hora que me permite, si mis cálculos son correctos, estar en este instante aquí, después, mucho más lejos, mañana, en un lugar sito a casi 1000 millas, dentro de una semana en cualquier parte de la esfera terrestre, por alejada que os parezca ahora. Consciente de esa circunstancia, en muchas ocasiones emprendo largos viajes, pero apenas me desplazo unos milímetros hacia los destinos más remotos. La nostalgia me muerde las entrañas y regreso a mi posición primera, alegre y triste a un tiempo, como dije al principio, alegre porque es que sé que tú eres mi patria. Amor mío y triste, porque toda patria, para los que la amamos, de acuerdo con mi personal experiencia de la patria, tiene también bastante de presidio. Así, en ti me quedo. Paseo largamente tus piernas y tus brazos, asciendo hasta tu boca, me asomo al borde de tus ojos, doy la vuelta a tu cuello. Desciendo por la espalda, cambio de ruta para recorrer tus caderas, vuelvo a empezar de nuevo, descanso en tu costado. Miro pasar las nubes sobre tus labios rojos, digo adiós a los pájaros que cruzan por tu frente, y si cierras los ojos, cierro también los míos, y me duermo a tu sombra, como si fuera verano. Amor, pensando vagamente en el mundo inquietante que se extiende, imposible, detrás de tu sonrisa. ¿Veis cómo pasa de una situación de la sociedad de destrucción y desencanto a refugiarse en la relación personal con ella? Y entonces creo que esta era una poesía que merecía la pena leerse con esta otra, que es una poesía de
de Ridruejo, Dionisio Ridruejo, y es Dionisio Ridruejo había sido falangista, luego estuvo en la División Azul y luego después fue encarcelado por ser progresista y se fue perseguido. Pero cuando estaba en Rusia escribe este soneto. España toda aquí, lejana y mía, habitando, soñada y verdadera, la duda y fe del alma pasajera, alba toda y también toda agonía. Hermosa sí, bajo la luz sin día, que me la entrega al mar sola y entera, campo de la serena primavera, que rescata su flor dulce y tardía. España grave, quieta en la esperanza, hecha del tiempo y de mi tiempo, España, tierra fiel de mi vida y de mi muerte. Esta sangre eres tú, y esta pujanza de amor que se impacienta y acompaña la fe y la duda de volver a verte. Este hombre también era amigo de Juan Benet y Juan Benet lo llevó a las reuniones de Pío Baroja. Con esto, y estamos hablando ya de futuro y perspectiva de futuro, esta es la Avenida General Perón. Esta otra línea así que está inclinada sería luego después la prolongación de la Castellana y estas son las primeras construcciones que se hacen en esta zona que luego después está la zona de Azca. Aquí abajo sería todo lo de Azca. He querido traer esto porque pensaba que esta imagen ya está dando una perspectiva de esperanza hacia el futuro, porque hay una nueva construcción. Conclusiones a destacar, pues entonces de todo lo que he hablado, diría que el proceso de acumulación generado en la agricultura y transferido al proceso de industrialización y urbano es importante que lo tengamos en cuenta para el pensamiento de todos los que tuvieron que emigrar y salir de España o salir de sus pueblos. Independencia, hay un fenómeno porque es en esos años que es concederle la independencia de Marruecos y la inflación que eso generó. Porque una de las cosas de antes de la guerra y consecuencia posiblemente de muchas de la guerra civil, muchas de ellas fueron las guerras de Marruecos. Y Franco les concede la independencia a Marruecos, pero les concede la independencia y además no solo para un país que está nuevo, sin banco central y sin recursos financieros, necesitaba una dotación de recursos financieros que se la concede Franco con una condición, y es que no comercien con el resto de Europa o con el resto del mundo. Pero eso no se da. Los marroquíes, en cuanto tuvieron los recursos, automáticamente comercializaron y entonces eso produjo una inflación gigantesca y una depresión en España que tuvo que solventarla la banca española. En el año 56 muere Ortega y Gasset y en el entierro de Ortega y Gasset hay una manifestación gigantesca de intelectuales y de población. Yo estuve en el entierro de Marañón y no estuve en el de Ortega y Gasset porque todavía era más pequeño. Y a partir de ese momento empieza a surgir una conciencia y una movilidad. Y entonces los estudiantes empiezan a tener las primeras manifestaciones. Manifestación en las que estuvieron, por ejemplo, Tamames y gente, o muchos de los que luego después han estado en la transición, de políticos de la transición, estuvieron en estas manifestaciones con una particularidad que en esa manifestación se enfrentaron los del SEU, los falangistas se enfrentaron con los manifestantes y a un falangista le mataron. Entonces, en ese momento se produce una crisis de gobierno y Franco quita al ministro de Educación, que era Ruiz Jiménez,
y al presidente y al rector de la Universidad de Madrid, que era, no me acuerdo, bueno, del nombre. Bueno, hay una crisis de gobierno como consecuencia de esto. Pero también en esta época se produce el gobierno de los tecnócratas. Entonces entran todos los tecnócratas, empezando por el de comercio, que era Arburúa, y aunque no era del Opus Arburúa, pero sin embargo entra Navarro Rubio, Ullastres y López Rodó, y etcétera. Vamos, existe una serie de tecnócratas, no solo estos del Opus, sino también inclusive otros tecnócratas, sobre todo en asuntos exteriores, también entran. Como consecuencia de este gobierno, se firma el acuerdo con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había que buscar un proyecto que fuera factible para poder avanzar, salir de la situación de aislamiento en el que estábamos y que nos pudieran aceptar en el resto del mundo. Con el acuerdo este vino la visita a Eisenhower, fue una cosa ya, el no va más, las procesiones que hubo para verle. Bien, con esto, a partir de este momento, ya España ingresa en la OCDE e ingresa en la ONU. Y además los tecnócratas, Ullastres y Fuentes Quintana y Luis Ángel Rojo, Juan Sardá, etcétera, elaboran el plan de estabilización en España, que gracias al plan de estabilización permite la llegada de turistas de forma masiva, la remesa de migrantes, anda, he puesto emigrantes, y las inversiones extranjeras al ser autorizadas. Hasta ese momento estaba prohibidas las inversiones extranjeras en España. En ese momento, a partir de este momento, desde la ley de 1959, la ley de estabilización, se cambia el ritmo. Y por eso digo, es que con estas tres partidas conseguimos tener una balanza comercial positiva. No comercial, perdón, comercial la teníamos negativa, una balanza internacional positiva. A partir de esto cambia y quería traer este texto. Dicen, los textos antiguos de los estoicos dicen que para vivir una buena vida debemos aprender cómo funciona el mundo frente a cómo nos gustaría que funcionase, y de que también debemos aprender a razonar correctamente para enfrentarnos al mundo tal como es. Y esto es lo que creo que hacen todos los autores de esta generación del 50 y lo que hicimos los que tenemos la edad que vivimos esa generación. Con esto termino la presentación.